Ya entonces vamos a comenzar y vamos a comenzar con una oración para que el Señor nos ayude, nos abra el entendimiento y que nos haga ver esas cosas y esos detalles que Él quiere que veamos. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te agradezco, Señor, esta oportunidad. Te pido por mis hermanos que están presentes y los que no están presentes también, Señor. Te pido que lo sencillo que vamos a ver tú lo puedas dar a conocer a nuestros corazones, a nuestras vidas. Ábrenos nuestro entendimiento, Señor, y que disfrutemos este momento y que tu presencia nos acompañe. Líbranos, Señor, de todo lo malo. Sánanos, Señor, si estuviéramos enfermos, y pone paz en nuestras casas. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. ¿Ya? Eh, mm, No se escucha nada. no, si no he hablado. Ahora es que Ya, estoy revisando que se pega esto, parece. Ahí sí. Ya, ¿sí se escucha? Ya. Entonces, la primera lección que nosotros empezamos a ver el panorama bíblico, obviamente vamos de lo más básico, de lo más a lo más profundo. Entonces, esta primera lección, ¿cómo es la Biblia? Entonces, si ustedes pueden ir revisando también su libro de panorama bíblico, la Biblia expresa eh, una sencilla forma de cómo es la Biblia o cómo se percibe. Muchas personas pueden percibir la Biblia de diferentes formas. Hay algunos que para ellos es solamente un amuleto, algo que se abre nomás en el closet, pero para otras personas que han nacido de nuevo, como lo hemos visto ya en el libro Vida Abundante, personas que han nacido de nuevo, para ellos la Biblia es de una relevancia y de una importancia diferente a las personas que no conocen la Biblia. Para una persona que ha nacido de nuevo, la Biblia dice que son como tres semejanzas en este caso. Entonces, la primera imagen vemos personas que están en una Olimpiada, ahí dice Tokio 2020, y que hay una persona que ganó el oro, otra persona ganó la plata y la otra persona ganó el bronce. Si bien estas personas compitieron, y obviamente compitieron muchas más personas, pero una solamente ganó. Si lo vemos de la manera más relevante, el oro, obviamente el primer lugar. Entonces, cada atleta olímpico anhela ganar una medalla de oro y pienso yo que cualquier persona que está en la Olimpiada. Y la Biblia hace referencia a esto, que en Salmo 19:10 dice que las palabras que son más deseables que el oro. Entonces, en el tiempo que se escribió, el metal más precioso era el oro. Una persona rica tenía mucho oro, obviamente, tenía mucha riqueza, pero el salmista decía que era más deseable que el oro. Las palabras para una persona que nació de nuevo, una persona espiritual, obviamente, porque estas cosas se perciben espiritualmente y eso es la importancia que cuando leímos la palabra de Dios, tenemos que hacerlo de una forma espiritual, ya con un conocimiento, una mente abierta. Entonces, el Señor, o más bien el salmista, compara la Biblia con el oro, con algo preciado, ¿ya? También el panorama bíblico, el libro lo relata como la miel, que los vamos a ir viendo más adelante. Si nosotros vemos que el oro es un material precioso que se extrae de la tierra y que es algo de una importancia grande, que algunos bancos tienen reserva en oro, ¿cuánto más la Nueva Jerusalén? Si ustedes
pueden apreciar un poco la Nueva Jerusalén. En Apocalipsis 21:21 dice que las 12 puertas eran 12 perlas. Mire, la forma de la Nueva Jerusalén a la cual nosotros vamos a ir, porque somos hijos de Dios, dice que cada puerta era una perla y cada una de las puertas era una perla y las calles de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, de oro puro, transparente como vidrio, obviamente traslucía. Y esta es obviamente una imagen que algún dibujante hizo, pero la Biblia dice que las cosas que Dios ha preparado para los que le aman son tan preciosas que no han podido ser cotejadas, que no han podido ser visualizadas mental ni visualmente. Y hace semejanza que un material tan precioso como es el oro, en la que fue realizada la Nueva Jerusalén. Entonces, según Salmo 19:10 dice que los mandamientos del Señor son más deseables que el oro. Entonces, nosotros, como tenemos la palabra, tenemos una importancia. Entonces hay una importancia que tenemos hacia la Biblia, que nosotros tenemos que conocer. Y hay hombres que también se esforzaron y que hicieron un gran trabajo para traducirlo. Obviamente los hombres que la escribieron, más adelante vamos a ver en la lección 2 que fue alrededor de 1500 años que se escribió la Biblia, en el arameo, en el griego, en el hebreo, en todos esos idiomas que los vamos a ver en la clase número 2. Eh, somos afortunados, como dice el libro, que de tener en nuestro propio idioma el libro, la Biblia. Si nosotros podemos ver, hay personas que dieron su vida por la interpretación. Uno de los más relevantes, sé que hay muchos que podemos hablar, pero el libro hace referencia de Casiodoro de Reina. Este fue un hombre, a grosso modo y en resumen, fue un hombre que él tradujo la Biblia. Él era un monje en el cual después al convertirse al protestantismo, recuerde que en 1517 fue el tema que Lutero lanzó por las 95 tesis, y este hombre que nació en 1520, unos pocos años más de Lutero cuando tuvo las 95 tesis, este hombre se dedicó, cuando se convirtió al protestantismo, se dedicó a traducir la Biblia. Y la primera Biblia que fue traducida en, en una imprenta, la primera hecha fue la Biblia del Oso, que todos conocen. Después, más adelante, este hombre se juntó con Cipriano de Valera, y ahí donde nace entre la Biblia del Oso y la Biblia de la revisión que hizo Cipriano de Valera, que nace la actual, muy conocida Biblia Reina Valera, la que nosotros conocemos. Entonces, este es un hombre que era estudiado, ¿no? Un hombre que estuvo al acecho, lo quisieron matar porque a todas las personas que creían en otra cosa que no fuera la Iglesia Católica, obviamente los mataban. Entonces, este es un hombre que dio su vida por traducir la Biblia. Se demoró muchos años en traducir la Biblia. Entonces, fueron hombres. Obviamente habla también el libro de George Borrow, que no lo vamos a ver acá, y Pensotti, y que aparece en el libro, pero son personas que han dado su vida para traducir la Biblia. Eso a grosso modo. Entonces la Biblia es más deseable que el oro, sus palabras. A tal extremo que personas dieron su vida para poder traducirla. Si usted ve esta imagen, esto es la ex Unión Soviética, o lo que actualmente es Rusia. Personas que
en ese régimen tenían una Biblia, eran matadas, eran encarceladas, eran ahorcadas. Hay muchas personas que iban a predicar el evangelio a esos lugares, como uno bien conocido, Josué Berión, que le quebraron las piernas y el Señor lo sanó. El Señor insta a personas a predicar el evangelio, pero que dan su vida. Entonces, para esas personas, y yo creo que para todos los cristianos, es algo precioso la Biblia, es algo que tiene en sí unos tesoros escondidos que la mayoría no puede ver de una forma carnal, sino que se ven de una forma espiritual. La Biblia también dice en primera de Pedro 2:2 que nosotros tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, o sea que no tiene modificaciones, para que por ella crezcamos para salvación. La única forma de poder crecer en el Evangelio es deseando, es queriendo leer la palabra, porque hay muchas personas que pasan 15, 20 años, 30 años en la iglesia y están ahí mismo, pero no se ve un cambio en ellos simplemente solamente porque no crecen para la salvación y no desean la leche espiritual que es la palabra. Entonces, obviamente tenemos que tomar de esta leche, pero tiene que ser un deseo en nosotros. Y cuando no hay un deseo, si la persona ha nacido de nuevo, tenemos que pedirle al Señor que nazca de nuevo esa devoción por leer la palabra, porque en la palabra es la única forma de crecer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si alguien, si un bebé o un niño no quiere tomar leche? No sé si alguien me puede responder eso. ¿Qué pasa si los que tienen hijos, qué pasa si no quiere tomar la leche? O si un bebé no quisiera tomar pecho, en este caso. No Se sé si, enferma. claro, él necesita nutrientes, vitaminas para poder vivir y obviamente, como dice la hermana, se enferma. Entonces, espiritualmente nosotros nos pasa lo mismo. Si no deseamos y no estamos constantemente tomando esta leche no adulterada, nos enfermamos. Nos enfermamos. El espíritu es lo mismo que lo material, lo humano. Nos enfermamos quizás después de arrogancia, quizás nos enfermamos de orgullo, de autocompasión, de tristeza, de amargura, y nos empezamos a enfermar espiritualmente porque nosotros hemos dejado esa leche sana que nos da los nutrientes para poder resistir esas enfermedades espirituales. ¿Mm? Entonces, una persona que se mantiene o que está tomando constantemente la leche espiritual no adulterada es una persona que crece y que crece sana. Esa es la importancia de estar constantemente, ojalá todos los días, estar leyendo la palabra. Y, y la última, no sé si la puse acá, es la última que son más deseables que la miel. En el mismo salmo dice que la palabra es más dulce que la miel. ¿Cómo una persona puede encontrar dulce la palabra si no se sabe? Si usted recuerda, la Biblia es un libro escrito con tinta y en papel, pero para la persona que ha encontrado un sentido a la palabra, puede tener un mayor, una mayor profundidad, ¿ya? Entonces, primero, como dice el salmista, deseables son más que el oro, la palabra. Y tenemos que desear como niño recién nacido una leche espiritual no adulterada. Y en tercer lugar, como la leche, en tercer lugar, como la miel, más deseable y más dulce que la miel. Y miren, y la miel, si usted lo googlea o lo sabe, la miel es el único producto que no se echa a perder. Entonces, también el salmista
hacía una referencia a que es un producto que no se echa a perder, que no pasa de moda, pueden pasar los años, pueden pasar los siglos, y la palabra va a tener el mismo efecto en las personas, va a ayudarlas a crecer para salvación. Es algo que no se echa a perder. Entonces la miel, aparte de dulce, es una sustancia que no se echa a perder, que se puede mantener por año y por año y por año. Entonces, el Señor o el salmista compara de tres formas la palabra: con el oro, con la leche y con la miel, ¿ya? Y eso a modo de introducción al tema de cómo es la Biblia, cómo vemos la Biblia, ¿ya? Y vamos a pasar a la otra, a la 1b, cómo usar la Biblia. Cuando ya la deseamos, cuando ya la podemos saborear y empezamos a crecer, empieza una etapa en nosotros que es como un niño que va creciendo, va adquiriendo esas vitaminas y va fortaleciendo su musculatura, va fortaleciendo su intelecto, su mente ya empieza a tener otros tipos de pensamiento, ya puede hacer otros ejercicios matemáticos, empieza sumando. Y lo mismo pasa cuando vamos creciendo, tenemos que de alguna forma usar la palabra. Podemos usarlas para bien y podemos usarlas para mal, pero en esta ocasión, ¿cómo podemos usar la Biblia? Entonces, el libro nos hace a semejanza de tres formas. En primera, como una espada; en segundo lugar, como una luz; y como una carta de amor, o como aparece la niña alegre ahí porque está leyendo un texto. Entonces, esos ejemplos empieza a comentar. Entonces, la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra. No sé, antes de seguir, no sé si hay alguna consulta, alguna acotación, algo que quieran decir, comentar. Hola, todo muy clarito, hermano. Lo Ya. que me gustó mucho eso de la miel, y se me vino a la mente el tema de que la miel no tiene fecha de expiración. Entonces, así es la palabra, tal cual como usted lo mencionaba. O sea, en todo momento es la herramienta que tenemos para poder crecer, y siempre va a ser igual y siempre nos va a sanar, no va a pasar nunca, nunca de moda. Entonces me gustó mucho eso del ejemplo de la miel. Claro, y como dice la hermana, que nos sana. Ahí en el libro no sale, pero la Biblia dice que Dios envió su palabra y lo sanó de su destrucción, parafraseando. Entonces, también la Biblia es un instrumento de Dios para sanarnos, porque a veces venimos heridos, venimos con dificultades, venimos con pensamientos, o a veces con enseñanzas que no eran las correctas, pero el Señor a través de su palabra nos corrige, como la profecía tiene muchos objetivos, pero principalmente exhortar, redarguir y consolar, que son los tres objetivos de la profecía. Entonces, le agradezco, hermana, su intervención. Y como también dice que la Biblia, la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Ahí le puse una imagen de una persona que en la mente, obviamente, nosotros tenemos muchos pensamientos, ¿ah? Y constantemente esos pensamientos son los que nos afectan a nosotros cómo actuamos, porque a veces actuamos de una cierta forma porque escuchamos algún pensamiento o razonamos, pero muchas veces esos pensamientos no están de buena forma enfocados, o a veces no son influenciados por nuestros propios pensamientos, sino por otras cosas. Entonces, la palabra nos hace a nuestra conciencia saber si nosotros estamos actuando de una buena forma, porque puede que nosotros actuemos, pero la palabra nos diga de otra forma, y entonces tenemos que corregir. Entonces, es como una lumbrera en nuestro camino. Nadie puede caminar a oscura
en las calles siempre hay un tendido eléctrico por donde los autos puedan ver el camino, o nosotros transitamos a las 10 de la noche, pero hay lumbrera. Y si no hay lumbrera o no hay luz, nos dificulta, podemos caer en un hoyo, podemos tropezar, podemos caer y obviamente lesionarnos. Entonces la palabra nos hace ese mismo ejercicio en nuestra vida, que mientras nosotros podamos estar más constantemente en la palabra, vamos a ver claramente el camino. Nos vamos a librar de muchos errores, o a veces de caer en muchas cosas, porque ya tenemos la palabra. Entonces, la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. También habla que la palabra produce muchas cosas. Y eso es de lo que de lo que en Josué sale. Dice que Josué era un líder en Israel. Y siempre el consejo que Dios le dio, que también Moisés, un mentor, una persona más antigua, que era, supongamos, el líder de la comunidad en ese entonces, le dijo a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y es muy interesante, aquí dice que Dios le mandó a guardar toda la ley, que se esforzara y fuera valiente. O sea que iban a haber momentos que se iba a sentir quizá temeroso, y quizá ahí las circunstancias iban a ser más grandes que lo que tenía que hacer Josué. Pero ¿qué le dijo Dios? Esfuérzate y sé valiente. No le dijo empieza a contar contra cuántos peleas. No le dijo que viera la altura de los otros opositores. No, dijo: esfuérzate y sé valiente, no importa quién esté contigo, mientras tú cumplas mi ley, mientras tú medites en mi ley, mientras no te aparte ni a la derecha ni a la izquierda, es importante. Vendrá la prosperidad. Prosperidad en todas las cosas que emprenda. Y ojo, que no es en algunas nomás, no en los estudios nomás, y no en la vida profesional, o no solamente en el trabajo y no en la casa. No, le dijo: en todo lo que emprenda, en todo: estudio, casa, familia, trabajo, dinero, en todo, vida espiritual primeramente, obviamente, pero en todo. Entonces ahí puse una persona saltando, como elevándose. Y esa es la simbología que Dios quiere, que nosotros, que hoy día, si siempre pongo el mismo ejemplo, si oramos 5 minutos, mañana oremos 10, la otra semana ya estemos orando 15. Si ya esta semana leí un capítulo de la Biblia, la otra semana leo 2. Siempre ir incrementando. ¿Para qué? Para que aparezca como una persona que aparece ahí al lado del sol, como alegre, que está llegando a la cima, que está llegando a lo más alto. Y también le dijo en Josué 1:8, no sé si se alcanza a ver, voy a bajar esta. Ahí lo voy a dejar. Dios le dijo que en Josué 1:8 también, le dijo: nunca se apartarán de tu boca este libro de la ley. O sea, que tenía que hablarlo, tenía que confesarlo, sino que de día y de noche meditará. Meditar es una acción de la mente, hablarlo, pensarlo en él, para que guarde y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De nuevo, si haces esto, si haces lo otro, entonces prosperarás tu camino y todo te saldrá bien. No algunas cosas, sino que todo. Y me gustó mucho esta imagen que yo vi y la quise poner acá, que los judíos usan en la cabeza y en la mano. En la cabeza son los tefilín, que es una caja cuadrada que por dentro tiene 4 pergaminos con la palabra de Dios,
con algunos versículos en específico. Entonces, aquí le puse arriba el uso de tefilín es uno de los mitzvot o preceptos más importantes en el judaísmo. Se encuentran desarrollados en la Torá, o sea, en el Pentateuco para nosotros, y en los libros de Shemot, Éxodo y Varim, que es Deuteronomio, donde se ordena, átalas por signo sobre tu brazo, ponlas por señal sobre tu frente, para que leamos cada día al recitar el Shema Israel. Los judíos recitan todos los días la palabra de Dios y hacen esto para recordar que la palabra de Dios tiene que estar en la mente. Esos son los tefilín, las cajitas cuadradas que tienen en la mente. Eso obviamente es la cultura judía, pero hace referencia de lo que nosotros tenemos que hacer, de meditar en la palabra diariamente. Y lo que el brazo también se ponían una cajita también que tenían precepto, que también tenía unos versos de la Biblia y que daba 7 vueltas en el brazo. Ahí si ustedes lo pueden ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vueltas que representa cada día de la creación. Todo es un simbolismo. Y en la mano, en el dedo del corazón, por así decirlo, lo enrollaban para hacer como a semejanza de que tuvieran ellos un anillo o un casamiento con Dios. Entonces, para los judíos es súper importante el tema de meditar en la palabra, porque entonces ahí recién nos va a ir bien cuando empecemos a meditar la palabra, porque nuestra forma de pensar va a cambiar y nuestra forma de vida va a cambiar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que le dijo a Josué, un líder, y nos dice a todos nosotros que meditemos, que confiemos en la palabra del Señor. Y de día y de noche. Eso es enfático en eso, de día y de noche. Y también hace referencia a que la palabra tiene que ser como una luz. Y ahí le puse los monitos, el ejemplo de Mónica y Juana. Mónica solo lee la Biblia en momentos de dificultad y abre una página al azar. Entonces, y espero que Dios me guíe por medio del primer versículo que veo. Obviamente, si esto a veces lo hacemos, porque a veces necesitamos respuesta y lo hacemos, pero lo completamente correcto diariamente es leer la Biblia, no en momentos de dificultad y no sacar la Biblia solamente cuando me pasa algo malo y quiero que Dios me hable. No, nosotros no es un negocio, no es un negocio con Dios que tenemos, de que yo le doy algo, tú me das algo, y si estoy mal voy a ti como una farmacia y cuando me mejoro me voy. No, no es así. Es una relación constante que nosotros tenemos que tener. Mientras Juana dice, leo la Biblia a menudo y medito en su significado. Es importante meditar en su significado. Esto me muestra la voluntad de Dios para mi vida diaria. Luego, en tiempos difíciles, sabe a qué hacer. A diferencia de esta hermana que lee como Mónica, solamente en momentos de dificultad, es muy difícil que podamos absorber todo lo que dice la palabra de Dios en esos momentos, porque estamos en un momento complicado, nos vemos bien. Es mejor revisar la palabra cuando estamos bien para que cuando venga el momento de dificultad podamos saber qué hacer, porque Dios siempre nos está hablando de alguna otra forma y principalmente por su palabra. También ahí le puse el ejemplo de Roberto que aparece en la hoja número 10 del libro. Dice, oh Señor, muéstrame qué trabajo debería estar haciendo en 10 años más, dónde viviré y con quién debo casarme. Mientras que Juan dice, oh Señor, no sé qué quieres que haga en el futuro, pero para hoy me has dicho que sirva mejor a mi familia, ayúdame a hacerlo. Entonces, Dios está más interesado en el diario vivir. Si bien Dios le puede mostrar a alguien algo de más adelante y Dios lo hace, para Dios le es más importante en que nuestra vida diaria refleje a Cristo. Entonces,
nos puede mostrar qué va a pasar más adelante, pero para Dios le importa más es que vivamos diariamente para Él. Y ahí puse un versículo en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos uno a otro en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmo e himno y cánticos espirituales. Entonces, la palabra debe abundar, tiene que morar en abundancia en nosotros. Abundancia, porque cualquier palabrita que podamos recordar nos sirve cuando vamos a actuar mal, y a muchos les pasa, yo creo que a ustedes les pasa también, que el Señor les trae un versículo bíblico a la mente y dice, chuta, lo que voy a hacer parece que no está nada correcto. Entonces el Señor nos corrige de esa forma, porque recuerde que después los vamos a ver en el libro Unión con Cristo, que Cristo mora dentro del creyente, o como lo pasamos en Vida Abundante. El Espíritu ya mora en usted, no tiene que llamarlo. Obviamente uno se conecta con Dios espiritualmente porque uno anda humanamente, carnalmente, pero cuando uno ora se conecta con el Espíritu. Pero el Espíritu Santo ya mora en su corazón si cree en Jesús, ¿ya? Entonces, la palabra es como una lumbrera que nos ilumina en nuestro camino. Ahí en la imagen aparece un niño y una piedra que está entre medio del pasto. Entonces, si no tuviera esa luz, se podría pegar, podría tropezarse y caer y perder la lámpara y romperse. Entonces, la palabra es como una luz. Y también la Biblia aquí habla que es una herramienta en una guerra. Y nosotros estamos indiscutiblemente en una guerra, porque, ejemplo, si nosotros estuviéramos en Argentina, pero somos chilenos, y entra en guerra Argentina con Chile, ¿qué pasaría? Nosotros seríamos indiscutiblemente contrarios a Argentina, porque estamos viviendo en Argentina y somos chilenos. Podemos habitar allá, pero no somos de esa nacionalidad y por ende la guerra iría contra nosotros. Nos encarcelarían, nos matarían. Entonces pasa lo mismo en la vida espiritual. Del momento en que nosotros pasamos a la vida espiritual y en creer en Cristo, empezamos a tener estos lindos dardos del diablo que son las dudas, las mentiras, la desesperación. Entonces la Biblia, ¿qué dice? En Efesios 6:17 dice, tomar el yelmo de la salvación. El yelmo, ustedes bien saben, es un casco, era semejanza a un casco de un guerrero antiguo, de un soldado. ¿Y esto qué hacía? Le cubría la cabeza de cualquier flecha, de cualquier golpe. Entonces, dice la Biblia que tenemos que tomar el yelmo de la salvación y ponernos, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, indiscutiblemente, nosotros vamos a tener una lucha espiritual. Y a grosso modo, si ustedes ven el dibujo de arriba, hay por así decirlo, el diablo, un espíritu, como quieran verlo, lanzándole dardos de fuego. La Biblia habla que nos nos envía dardos de fuego. Y la fe, ¿qué hace? Nos bloquea esos dardos. ¿Para qué? Para que no nos lleguen. Entonces, es un arma defensiva la fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Mientras nosotros estemos leyendo, mientras estemos meditando, actuamos en fe. Si viene una duda a nuestra mente, le respondemos con la palabra, o si tenemos un versículo guardado, esa palabra aflora nuestra mente. ¿Y qué hace? Evita que el diablo ponga esa mentira sobre nuestras mentes. Y el casco, el yelmo de la salvación, creer,
si usted ha conocido, si usted ha tenido una relación, si usted ha tenido con Cristo un encuentro, usted es salvo. Entonces, ¿usted qué hace? Cuando vienen esos pensamientos, no, yo soy salvo, y como lo vimos en la vida abundante, fueron de una, como le contaba, una de las cosas que yo más difícil me costó harto, la lucha mental. Y lo único que con el tiempo me fue quitando esa lucha mental es cuando yo conocía la Biblia, la meditaba, la pensaba, y cuando venía un pensamiento lo contrarrestaba con la palabra. Entonces esa lucha espiritual o guerra espiritual la vamos a tener constantemente y siempre, ojo, pero nosotros tenemos que hacernos de la armadura de Dios. Y como el libro decía, podemos tener la Biblia. En esa imagen le puse una Biblia bonita, abierta, se nota que ni la usan, muy, muy linda. Y a veces personas la utilizan de esa forma en la casa, pero no es lo correcto, porque no se puede utilizar la Biblia como un amuleto, porque sería el equivalente a usar un collar que me cuida, o una pulsera que creo yo que me cuida, o una cintita roja en la mano porque creo que me cuida. No, eso no es correcto, porque como sale la imagen ahí en las manos sobre la Biblia, que nosotros tenemos que leer la Biblia y orar la Biblia. Y me gustó mucho un libro que estuve viendo que, por ejemplo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y empieza a orar el salmo, y usted lo ora para usted. Si Dios es mi luz, ¿a quién voy a temer? Y usted se empieza a hablar la palabra, y cuando usted la empieza a usar de esa forma, es como si usted se vistiera de la palabra. ¿Para qué? Para que evitar eh, creer las mentiras de Satanás. Entonces, la forma correcta de poder leer, meditar y de orar es cuando nosotros nos mantenemos con la Biblia abierta. Y aquí le puse esto que me gustó mucho, que igual lo quiero compartir con ustedes, que si el escudo es algo defensivo para defenderse, el escudo de la fe, la espada es un arma de ataque, porque usted no va, quizá puede ir con la fe, pegarle con el escudo, pero donde usted tiene un 100%, si le entierra la espada, va a causar un daño, y esta es un arma defensiva, la espada. Entonces, me gustó mucho lo que salía aquí, la espada equipa. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, no hay duda de eso. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para instruirlo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, para que usted, mi hermana, sea perfecta, enteramente preparado para toda buena obra. Dios siempre quiere que nosotros estemos preparados para buena obra. Entonces, la palabra equipa, la S, la espada o la palabra santifica, porque en San Juan 17:17 dice, santifícalo en tu verdad. ¿Y cómo se santifica? La palabra dice, tu palabra es verdad. La palabra nos santifica. Romanos 10:17 dice, nos produce una fe. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe se produce cuando la escuchamos, pero también cuando la leemos, y nos alimenta. Toda dádiva buena, o toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No es que Dios le diga un día yo te cuido un día y el otro día no te cuido, y un día te amo, un día no te amo. Dios no es así, Dios no es hombre, no es una persona que cambie de parecer ni un día que es luz ni un día es oscuridad. No, Dios es Dios, y Él es, como dice la Biblia, el mismo ayer, hoy día y mañana. Entonces, todo don perfecto que no alimenta procede del Padre de las luces. También la espada nos ayuda a discernir, porque dice, porque la palabra en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Tiene un poder
de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención en el corazón. Hay muchas cosas que se desarrollan cuando yo leo la palabra. Por ejemplo, el discernimiento. Cuando yo tengo la palabra y estoy constante en oración, yo puedo saber lo que la otra persona está pensando. Y usted dice, ¿cómo así? Jesús, cuando planeaban algo, él ya lo sabía. Cuando pensaban algo malo, ya lo sabía porque él era la palabra, él habitaba en el espíritu, él estaba en oración, él estaba en una espiritualidad constante que permitía ver lo que pensaban las otras personas. Y esto me gusta mucho que dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y esto, mire, lo quiero compartir con usted, que el alma y el espíritu, cuando nosotros nacimos y sin Cristo, el alma está pegada. En el alma están los sentimientos, las emociones, la voluntad, todo está en el alma ahí. Y está pegada a nuestro espíritu. Vivíamos mal, andábamos mal porque nuestros pensamientos están obviamente dentro del alma, vivíamos conforme a nosotros queríamos, hacíamos lo que nosotros queríamos. Pero cuando vino la palabra, ¿qué hizo? Separó el alma y el espíritu. Entonces ya usted nació espiritualmente y su alma se separó de su espíritu. ¿Para qué? Para que usted pudiera vivir una vida espiritual. Porque lamentablemente éramos unas personas caídas, pero en el momento en que la palabra no atravesó nuestra alma, empezamos a pensar, sí, realmente Dios murió por mí, yo lo acepto, yo creo eso y sé que es verdad. Y empezó su razonamiento y su alma a separarse de su espíritu. ¿Para qué? Para tener una comunión. Porque a veces en el alma residen cosas que no están correctas. Por ejemplo, el mentir, el vivir de una forma, el robar. Y nosotros vivimos de esa forma y nuestro espíritu estaba muerto porque vivíamos de esa forma. Pero cuando la palabra de Dios nos vino a nuestros sentimientos, nuestras emociones, entonces robar es malo, lo que estoy sintiendo es malo entonces. Y empieza usted a separar el alma del espíritu para que el espíritu pueda fluir, porque de otra forma no puede fluir. Entonces, lo que hace la palabra tiene su doble filo que separa para que usted pueda vivir la vida espiritual. Y nos ayuda en Salmos 119, 11. En mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. La única forma para no poder pecar, obviamente, es orar, buscar a Dios, pero también es guardar la palabra en el corazón. Y cuando habla de corazón, siempre habla en el Antiguo Testamento de mente. Cuando guardamos nuestra mente en nuestro corazón, vamos a hacer algo incorrecto y nos sale a flote un versículo bíblico y nos ayuda a corregir nuestro camino. Por eso es una luz. Y queramos o no, como dije antes, vamos a tener esa lucha. Le puse ahí al diablo. No es tan diablo ese, porque la Biblia dice que era el ser más hermoso cuando cayó, ahí se reveló, pero el diablo se viste de ángel de luz. Entonces, no, cuando se le aparezca el diablo, no va a ser así. Eh, entonces, esta lucha, queramos o no, la tiene Jesucristo, el Hijo de Dios, o Dios mismo, con Satanás. Y obviamente, Satanás, como sabe que ya fue derrotado por Cristo, ¿contra quién va a ir? Va a ir a pelear contra sus hijos. Entonces, la forma en que Cristo, y aquí le puse un link que está aquí, yo se lo voy a compartir, que es un predicador que es muy bueno, que es bautizado con el Espíritu Santo, y obviamente nosotros siempre tenemos, eso quería decirle, cuando nosotros escuchemos, tenemos que escuchar predicadores que estén bautizados con el Espíritu Santo, porque no es lo mismo escuchar a alguien que no esté bautizado que está bautizado. Entonces, este pastor Derek Prince, que es una persona que viajó por alrededor del mundo, habla sobre este conflicto espiritual. Y yo se los voy a compartir al WhatsApp para que ustedes después lo puedan revisar con calma. ¿Y Cristo qué hizo cuando peleó en esta lucha espiritual? Peleó con las palabras. Peleó con las palabras, no peleó con una piedra, no peleó con nada, sino que peleó con la palabra. Y Sí. Y Jesús
si usted lo ve en Mateo 4:4, empezó a pelear con las palabras. Y Jesús, obviamente el libro de Mateo no estaba escrito cuando Jesús estaba, obviamente que no. Entonces él hizo alusión al Antiguo Testamento. ¿Y de dónde sacó esas palabras? Las sacó del libro de Deuteronomio. Jesús, cuando estaba leyendo y cuando estaba hablando, sacó en 8:3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Usó esa misma palabra, no tan solo de pan vivirá el hombre. Cuando el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, entonces transforma estas piedras en pan, po. Si tú eres tan hijo de Dios, haz eso. Y ahí Cristo le contestó, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda palabra que sacó de Deuteronomio 6:16 dice, cuando Satanás empieza a ofrecerle todas las cosas, le dijo, no tentará a Jehová vuestro Dios como lo tentéis, como tentasteis en Masá. Bueno, esto es una referencia al Antiguo Testamento. Entonces Cristo, ¿qué hacía? Sacaba del Antiguo Testamento y respondía. Obviamente nosotros tenemos el Nuevo y el Antiguo y podemos sacar del Nuevo y del Antiguo. Y la tercera, cuando le ofreció, si postrado, arrodilladito, usted me adora, yo le voy a entregar todas estas cosas lindas que son para atrás, los palacios, los reinos, porque a mí se fueron dados. Obviamente está en custodia de Satanás, porque el príncipe de este mundo es Satanás. ¿Y qué Cristo le dijo de Deuteronomio 6:13? Al Señor tu Dios temeré y a Él solo servirá y por su nombre jurará. Él hizo referencia a no temerá y a Él solo servirá. ¿Y con qué peleó? Con la palabra. Luchó con la palabra. Y de la misma forma que nosotros vamos a tener que pelear en todo momento con la palabra. Si está orando, use la palabra. Haga referencia a los versículos. Que usted en el ámbito espiritual está activando hartas cosas, muchas cosas. Entonces a mí me gustó esto de lo que sale en el libro, ahí lo puse medio dado vuelta ahí, pero me gustó mucho que dice las tentaciones de Satanás entran por medio de nuestra mente. Me gusta eso porque entran por la mente, no por la puerta de nuestra casa ni por nuestro cuerpo. Bueno, en el ámbito espiritual ahí después vamos a ver otras cosas ahí. De modo que es importante que guardemos la palabra de Dios en nuestra mente y no en nuestro cuerpo. Luego podemos usarla como una espada, como decía, cuando el diablo nos tienta. Entonces a continuación ustedes lo hicieron esto. Me gustó, a continuación encuentro algunas tentaciones que el diablo mete en nuestra mente. Miente para conseguir lo que quiera. Y ahí nosotros teníamos que hacer eso. Entonces, ¿qué dice la Biblia en Levítico? No mintáis el uno al otro. Y cuando nos hace sentir ese sentimiento de venganza contra otra persona que nos insultó, que nos hizo mal, entonces, ¿qué debemos hacer? No pagar nada mal a nadie, mal por mal. No tenemos, porque si usted recuerda, la Biblia dice que Dios es nuestro juez y de él el castigo, el de él, la ira de él, son todas las cosas que suceden. Y el chisme, y cuando nos dan las tentaciones así como de no es lo mismo conversar una situación objetivamente que opinar de una circunstancia, de una mala forma para hacer quedar a la otra persona mal. Ya eso se convierte en chisme. Hay una línea delgada entre el chisme y un comentario objetivo. Ojalá nunca fuera así. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? No tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tenemos que amar a nuestro prójimo como si fuera a nosotros, como si fuese a nosotros que nos hablamos mal. Y una vez yo estaba, le cuento esto brevemente, una vez yo estuve arreglando el computador de mi esposa y por harto tiempo no se lo había arreglado. Entonces yo sentí que alguien o algo me dijo que cuando yo hacía algo para mi esposa, lo hacía para mí también. Y después entendí por qué, porque casualmente mi notebook se echó a perder.
y después tuve que usar el de mi esposa. Entonces lo estaba arreglando no tan solo para ella, sino que para mí también. Entonces ahí después recordé que esa voz que me dijo, cuando yo hacía algo para mi esposa, lo estaba haciendo también para mí, como obviamente como institución de matrimonio. Pero aquí, cuando usted habla mal, está hablando mal de usted también. Cuando yo chismoseo de alguien, estoy como si me chismosearan a mí. Entonces, nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y cuando el diablo también nos dice, enójese con su hijo, eh, ojalá nos quitáramos todo el enojo y lo dejáramos de lado. Y también la palabra es una carta de amor. Y esto quiero hacerle énfasis, bien énfasis, muy recalcado. Dios no es malo. Dios, si envió a su hijo a morir por nosotros, ¿usted cree que Dios quiere siempre castigarnos? Obviamente Dios nos corrige, nos castiga, pero principalmente es un Dios de amor. Él quiere lo mejor para usted, siempre lo mejor. Y cuando el diablo le diga a su mente, no, sabes que Dios no te ama, no te quiere, no te da lo que tú quieres, dígale, diablo mentiroso, porque Dios quiere lo mejor para mí. Y repasemos, ¿qué dice la Biblia? A ver si es verdad lo que dice el hermano. Y lo que vieron ustedes en el libro, Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, hace hartos años ya, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Nosotros como hombres defectuosos, porque todos tenemos defectos, todos, y nadie puede decir lo contrario porque somos seres humanos con pecado y que vamos rumbo a la perfección, el Señor nos amó, nos pudo haber destruido cuando pecamos, pudo hacer lo que quiso con nosotros cuando estábamos en pecado, pero aún así el Señor nos dice en Jeremías que nos prolongó, nos alargó la misericordia y con un amor más profundo que el de amor de una madre nos amó. También en Isaías 49:15 dice, ¿se olvidará la mujer de la que dio a luz, de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olvide la mamá, dice la Biblia, yo nunca me olvidaré de ti, nunca. Y esto lo recalco, Dios no quiere la destrucción, no quiere lo malo, Dios quiere lo bueno. Y dice, aunque nuestra madre o nuestros padres se olviden, Dios nunca se olvidará de nosotros. Amén. Hebreos también, Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Pues, hemos pasado muchas cosas en nuestra vida y usted, yo creo que más que yo, pero nunca podrá decir que Dios nos ha desamparado, porque Dios siempre ha sido fiel, nos ha sustentado, nos ha dado lo que necesitamos, nos ha dado vida, a veces nos enfermamos, pero Dios nos cura, a veces estamos tristes, pero Dios nos alegra, y todas estas cosas tan bonitas que Dios nos hace por amor. Entonces la Biblia también es una carta de amor, ¿ya? No sé si se me... Ah, no. Se me pasaron las otras diapositivas. Entonces, para ir recapitulando, principalmente tenemos cómo usar la Biblia como una espada para enfrentarnos contra nuestro enemigo en la batalla espiritual. Es como una lumbrera para poder caminar. Una lumbrera para poder caminar. Y también como una carta de amor. Y termino con esta, me acordé de una ilustración que un pastor contaba, decía que una mamá llegó a su casa y le dio a su hija una libreta, un libro. Y le dijo, toma, para que tú leas un poco. Y le dijo, ya, lo voy a leer, pero como que no le tomó mucho aprecio y lo dejó ahí, lo dejó botado. No, no quiso leerlo, como que ignoró en la libreta. Y vino un joven en la tarde a conversar con la señora. Y casualmente a esta niña le gustó este niño.
Y la niña le preguntó, ¿y quién es? Se vea simpático, bien, bien parecido. Y la mamá le dijo, él es el autor del libro de que yo te di para que tú leyeras. Y una vez que la mamá le dijo eso, empezó a tomar el libro, empezó a apreciarlo. ¿Por qué lo empezó a tomar? Porque se empezó a enamorar del joven. Entonces nosotros, cuando realmente nos enamoremos de Cristo, nos enamoremos de Dios, nos enamoremos, nos vamos a enamorar de sus palabras, porque vamos a apreciar lo lindo que es Él a través de sus palabras. ¿Y cómo usar la Biblia? Es lo que Dios quiere que nosotros la usemos bien, no la usemos mal, no la usemos para dañar, no la usemos para saber más que otros, usémosla para consolar, usémosla para poder traerle esperanza a otro, para contarle las buenas nuevas, porque eso es el Evangelio, las buenas nuevas no son malas nuevas que Dios quiere matar a todo el mundo, principalmente Dios quiere amar. Si la persona decide contestar ese llamado, Dios lo ama, pero si usa esa palabra para mal y rehúsa creer a esa palabra, ya Dios tiene otro trato con la persona, completamente distinto. Pero cuando rehúsa, primeramente es de amor hacia las personas. Y hasta aquí dejamos la lección 1B. No sé si alguien quiere comentar, decir algo. Cualquier cosa es bienvenida. A mí me gustó lo que aprendimos hoy día de la 1A, si era así, y 1B, cómo usar la Biblia, y la primera que se me dio el nombre, pero me gustó, y como dice la palabra de Dios, yo soy lumbrera tu camino, porque Dios es la luz para nosotros, Él es luz en tiniebla, y nada, me gustó lo que aprendimos hoy día. Ya, qué bueno. Muy, Bueno, muchas gracias, Renato, por lo que dijiste. Sí. Es bonito escuchar a un niño cuando va aprendiendo. Y no, y cualquier cosa, Renatito, cualquier cosa, duda, obviamente tú puedas preguntar si no entendiste algo, puedes Ya, consultarlo. ¿Ya? ya, muchas gracias. No sé si alguien más quiere comentar algo antes de irnos, porque a las 9:15 terminamos, son las 9:05. hermano Arturo, me suelta una duda, ¿Sí? que eso no lo sabía antes. El tema de cuando uno nace, dijo que el alma estaba junta con el espíritu. Sí, sí, sí. Algo bien profundo que lo habla un autor que se llama Watchman Nee, que habla del hombre espiritual. Y si quiere, lo puedo buscar en el libro y se lo puedo enviar o lo puedo enviar al grupo. ¿M? Porque lo expliqué así como resumen nomás, así como de pincelada. Porque resulta que en el alma están alojados los sentimientos, las emociones, y el alma en sí, aunque está viva, está junta al espíritu. ¿Por qué? Porque no hemos nacido de nuevo, pero cuando nacimos de nuevo, nosotros nacimos espiritualmente y ya nuestra vida, nuestra alma, nuestros pensamientos se empiezan a formar de acuerdo a la palabra de Dios. Empezamos a crecer, empezamos a saber lo bueno, lo malo, ya lo que era malo lo dejamos y Dios corta esa parte para que nuestra alma empiece a nutrirse de la palabra y no empiece esa muerte espiritual y no tengamos esa muerte espiritual. Pero como le digo, yo lo puedo buscar, también le puedo dar el libro y lo puede revisar tranquilamente con más calma. Gracias. Hermano Orlando. Ya, yo me quería referir al asunto de cómo usar la Biblia Ya. indebidamente. Un compañero de trabajo tuve